La paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam el-Mahdi, Nasser Muhammad el-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita el 8 de julio del 2020, cuyo título, El coronavirus, que en verdad no es de los virus COVID, sino un castigo de Rish, una alianza viral. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, y que la paz de Dios y las bendiciones de su gracia y el placer de su complacencia estén sobre mis partidarios adelantados y selectos, Ansar. Así que teman a Dios, el único, el subyugador, y que no os desaniméis en difundir las declaraciones explicativas del Gran Corán acerca de lo que llaman coronavirus, y que no os apresuréis en explicar a los buscadores de la verdad de entre la gente aquello que no dijimos. Más bien, he describido a los virus que están por venir como los leones de los virus, cuya palabra en singular es león, y me refería con eso a su fuerza en intensidad de impacto nada más. Oh estimados seguidores, vuestros errores os pertenecen, y el Imam el-Mahdi Nasser Muhammad el-Yamani es libre de toda responsabilidad de aquello, puesto que no, ni nunca dije algo en mis declaraciones sobre lo que llaman el coronavirus, excepto lo que sea ciencia cierta en el libro de Dios, el Gran Corán. Pero os apresuráis, y a lo mejor también pueden pensar que me refería con la palabra bauda al mosquito conocido por los humanos de entre los insectos que pican, cosa que os afirmo que están equivocados. El Imam el-Mahdi Nasser Muhammad el-Yamani no debe contradecir el decreto de su fatwa con la verdad, ya que no les digo sobre Dios sino la verdad, y mis palabras no están basadas en conjeturas, y busco refugio en Dios para no ser de los ignorantes. En el decreto de nuestra fatwa anterior con la verdad, ya les habíamos anunciado que a lo que a ellos llaman coronavirus tenía una fuente no desconocida en el decreto libro del Gran Corán, una nueva criatura, algún ser diminuto sobre el cual no abarcan conocimiento alguno, y la palabra algún está basada en lo desconocido viniente. He aquí viene el momento de ratificación y el cumplimiento del ejemplo puesto por Dios como el desafío prometido en su libro, y también otros tipos de virus completamente nuevos para los humanos. De larga vida, anfibios aéreos vivientes en estaciones tanto invernales como veraniegas, y que están bien equipadas, así como su fuente. Un milagro de Dios para sobrevivir a todos los climas hasta convertirse en un castigo global, y no es como los virus epidémicos que los humanos ya conocen. Más bien, estos tienen una vida considerablemente larga para ser unos virus, y viven en el cuerpo humano, y que conspira exclusivamente desde el ser humano en contra del ser humano mismo. Y luego puede vivir al aire libre después de salir del cuerpo, y que, por cierto, también vive fuera del cuerpo humano lo que Dios le permita vivir para llegar a afectar o contagiar a otros. Están dirigidas por las órdenes de su mandato, afecta con ellos a quienes quiera, y los distrae de quienes quiera, y la fuerte juega un papel muy importante que desempeña su rol con una velocidad muy rápida. Que es algún ser diminuto, invisible ante vuestros ojos, la más pequeña criatura de entre las criaturas de toda la creación, y es un desafío de Dios para las potencias mundiales. Una criatura nueva, algún ser diminuto, como si fuera un avión de guerra, incluso más rápido que sus aviones de guerra y sus misiles terrestres, aéreos y espaciales, con una gran diferencia, que se desplazan con las órdenes de las palabras de Dios Todopoderoso, y cuya misión es adentrarse en los pechos del ser humano, para que sus huevos se excreten en los pechos de este último, que lo toman como una incubadora, y estos se arrojan con una velocidad muy rápida, de modo que su descendencia viral se transmite de humanos a humanos, después de que sus huevos eclosionen y se multipliquen para propagarse dentro del cuerpo humano, como la propagación del fuego en la paja. Y se transmite de humanos a humanos, ni los animales ni las aves se verán afectadas, no importa cómo ni tanto les mienten,
no y nunca presentarán una evidencia científica que lo demuestre, y que no y nunca en absoluto afectarán a los insectos visibles, sino más bien su origen es oculto, algún ser diminuto y oculto, y es el ejemplo que se dio en el poder de Dios para la creación, basado en su mandato, sé y será. Y no tiene un macho existente que Dios la creó a través de él, como el ejemplo de Eva Dios la creó de Adán. Y no tiene una madre hembra que la ha puesto, sino algún ser diminuto oculto del desafío de Dios y un ejemplo nuevo en las naciones de los virus. Y que es un ser diminuto y oculto que Dios creó con las palabras de su poder, sé y será, y que no es ni de los mosquitos picantes, ni de las portadoras de vuestras enfermedades, ni de las diferentes especies de insectos conocidos para ustedes, que Dios quiera que no, sino de las Dariate Darua, cuya velocidad es súper alta, que toman el pecho de las personas que invaden un nido para sus huevos, y abandona el cuerpo directamente después con una velocidad alta también, dejando sus huevos dentro del pecho del ser humano, que eclosionan durante su incubación, se desprenden del virus y se multiplican en el cuerpo humano en muchos virus, y su fuente de multiplicación es el pecho del ser humano, que se considera como una fábrica de los huevos del ser oculto y diminuto, creado por Dios para que luego abandonen el cuerpo directamente después. Más bien, hace que la persona afectada sea una incubadora de sus huevos hasta que eclosionen y se propaguen en su cuerpo como el fuego en la paja, y su foco reside en el pecho para que afecte con las semillas de sus huevos a otros pueblos humanos, desde humanos a humanos, mediante su navegación al aire libre, navegantes flotantes en el aire, y se mantienen como seres vivos en el aire, y que no es sólo una simple epidemia pasajera. Lo acepta quien lo acepte o lo niega quien lo niegue, puesto que una pandemia pasajera es como una nube que se va yendo, lejos de ser verdad muy lejos. Nunca lo hemos anunciado como una simple pandemia mundial pasajera, sino todo lo contrario. Lo anuncié como un castigo global constante, día y noche, bajo las órdenes de Dios el único, el subyugador, en los distintos países del mundo, con grados de tormento diversos que varía de una persona a otra, y a cada cual le corresponde un cierto grado, fruto de sus actos malignos, que puede ser en forma de advertencia a algunos y un mal extendido para otros. Más bien, el nuevo ser diminuto y oculto madre es una calamidad mundial del castigo menor, por si quizás se humillan ante Dios y le suplican volviéndose hacia Él arrepentidos, para que tenga misericordia hacia ustedes y les releve su castigo, para que puedan seguir su libro el Gran Corán y obedecer a Dios y a su califa sobre los mundos y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Así que no sean arrogantes y altivos ante el califa de Dios, porque entonces Dios os maldeciría una maldición tan grande como aquella con la que maldijo a Satanás, quien se enalteció y negó la postración de obediencia ante Adán el ser humano, el primer califa de Dios en la raza humana. Por lo tanto, no piensen que el Imam el Mahdi es estúpido, sino más bien inteligente y muy consciente de lo que dice. Todavía insisto en que lo que llaman coronavirus es un ser viviente que se descompone y se divide en los cuerpos de los seres humanos. No existen virus de este tipo en los cuerpos de los cerdos, ni de los burros, ni de las vacas, ni de los camellos, ni en los cuerpos de todo tipo de ganado, ni en todos los animales, ni en las aves. Todos son inocentes de ser portadores de este virus, que provoca este castigo mundial que continúa día y noche en diferentes climas de los mundos. Y pongo a Dios como testigo, y es más que suficiente tener a Dios como testigo, que no son como los virus ordinarios conocidos por los virólogos expertos en virología, que sólo pueden vivir en los cuerpos. De hecho, coronavirus, el ser diminuto oculto y su origen, no pueden ser aniquiladas, aun con todos los erradicadores de insectos, sino que persistirían vivas da igual si en vuestros cuerpos, o en la tierra, mar o aire. Y también sobreviven todos los climas, lo querráis o no, pero no para siempre. De hecho, continuará hasta que os haga someter al califa de Dios, para que sigan la verdad en su libro el Gran Corán, y así dejen de creer
en lo que es contradictorio al decreto del juicio de Dios en su libro el Gran Corán. Les soy un buen consejero, antes de que Dios borre las facciones de algunas caras y las pondrá de revés, o las maldicirá como maldijo a la gente de Judía del sábado, una gran maldición. Si Dios quiere. Si no les sirve de nada la exhortación del castigo con el pequeño ser diminuto, emergente de sus huevos, que también se descompone y se divide, para provocar el castigo que hay en los pechos, que todo se descompone y se divide para que así quizás logren creer, les daré un ejemplo sobre esto. Un grano del que crecen 7 espigas, en cada espiga 100 granos, así que miren cómo este grano que coméis se descompone y se divide en cientos de granos provenientes del grano original. Este ejemplo era solo para que ustedes sepan el significado de descomposición y de la división. Y no les juego con las palabras ni les estoy haciendo poesía, así que temed a Dios y cumplan con vuestro deber ante Dios el único, el subyugador. Oh comunidad de los arrogantes, les advertimos de un castigo que es aún más peor y amargo, y sin duda alguna aquellos quienes recibieron el conocimiento en este campo sabrán que es la verdad, y las personas que creen en el Corán sabrán que les hemos sido sinceros y veraces, y que no les digo otra cosa que no sea la verdad, de acuerdo con la promesa de Dios en el decreto del Gran Corán, la palabra de Dios el Altísimo. Dios no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea algún ser diminuto o de algo más grande. Los que creen reconocerán la verdad procedente de su Señor. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم صدق الله العظيم. Pero el problema está en los propios comentarios de algunos de mis seguidores, como si les estuviera explicando a los mundos detalles de las noticias antes de ser detalladas por el propio Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani desde el decreto del libro. Más bien, les explican la información dada por los médicos humanos, cosas que Nasser Muhammad al-Yamani nunca dijo. ¡Qué maravillas, oh comunidad de mis seguidores! ¿Acaso el califa de Dios no les anunció el desafío de Dios el único, el subyugador, con un castigo oculto que ellos desconocen? Debido a que los médicos humanos no abarcan información acerca de ello, porque es proveniente de donde no saben. Y soy el Imam al-Mahdi, consciente de lo que digo, y no les digo sobre Dios lo que no sea ciencia cierta, y nunca fallaré en el decreto de mis fatuas, mientras que ellos sí lo hacen. Y la causa de sus fallos proviene del simple hecho que no abarcan conocimiento alguno acerca del tema. Y todavía tenemos más detalles desde el decreto libro del Gran Corán, y todo a su debido tiempo, y les dejaremos que hieren ciegos en su rebeldía, puesto que no confesaron ante Dios, aunque es un castigo de Rish, una alianza viral, doloroso y permanente sobre ellos, proveniente del Señor de los mundos, hasta los musulmanes como si fueran ateos. Les dejaré hasta que confiesen la verdad de su Señor y la reconozcan, o Dios les aumentará el castigo, por lo que les abrirá la puerta de un severo castigo, ya que son ateos, que no se humillaron ante su Señor ni le suplicaron modestamente, y sabrán que los soldados ocultos e inteligentes de Dios serán los vencedores, los dominantes y los victoriosos con el permiso de quien los creó y los envió y les enseñó la estratagema de cómo tramar. Dios es el mejor de los planificadores, ese es Dios el Señor de los mundos. Que no os dejéis tentar por los mentirosos quienes rechazan desmintiendo la verdad de entre los seculares países de los mundos. Y de mientras, la calamidad de lo que llaman coronavirus sigue de forma continua en la tierra de los mundos. Y pongo a Dios como testigo, y basta con tener a Dios como testigo, que nunca debe ser el coronavirus una obra creada por el hombre. Por mucho que algunos afirman que es biológico, de verdad que son mentirosos, y les juro por Dios que no pueden crear nada, ni mosquitos ni moscas, incluso si se reúnen todos sus esfuerzos por ello. Más bien, lo que llaman coronavirus es un ser viviente más, obra de la creación de Dios.
Entonces, mostradme qué crearon aquellos a excepción de él, si sois sinceros, oh comunidad de ateos no creentes en Dios, Señor de los mundos. Todavía estáis sometidos al castigo menor, y de mayor a mayor a mayor. En verdad Dios os declaró una guerra, y no hay vuelta atrás. Glorificado sea Él, hasta que llegue su promesa, y ciertamente Dios no incumple sus promesas, y Dios hará resplandecer su luz a despecho de los criminales transgresores. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.